Hola a todos, mi nombre es Manuel Arrocea y en este video vamos a hablar acerca de volúmenes y capacidades pulmonares. Debemos recordar que para poder medir estos volúmenes y capacidades se debe realizar una prueba llamada espirometría. Y eso es lo que vamos a graficar ahora. Tenemos en el eje vertical, encontramos a los volúmenes, tanto inspiratorios como expiratorios, que ya lo vamos a explicar. Y en el eje horizontal tenemos el tiempo. Entonces, a medida que se realiza esta prueba, se van graficando unas ondas como las que vamos a ver ahora, mira. Y estas ondas van a determinar los volúmenes y posteriormente las capacidades. Existen 4 volúmenes que vamos a medir. Debemos recordar que las ondas que van hacia arriba representan la inspiración y las ondas que van hacia abajo representan la expiración. Entonces, lo normal, ahora tú por ejemplo que estás escuchando el video, estás inspirando y expirando de manera normal, sin hacer ningún esfuerzo. Entonces, las ondas normales en una inspiración y expiración serían todas estas ondas pequeñas que están acá de color amarillo. Cuando tú inspiras, el aire entra a tus pulmones y se forma esta onda hacia arriba. Tú expiras, el aire sale y se forma esta onda hacia abajo. Inspiras nuevamente, expiras, inspiras, expiras. Pero ¿qué pasaría si tú ahora tomas todo el aire que puedas, lo más fuerte que puedas? La onda se va a ir hacia arriba, ¿no? Y va a representar una inspiración extra o una inspiración adicional. Entonces, ahora igual sería, si tú botas el aire y haces esfuerzo por botar más aire de lo normal, la onda se iría más abajo en este espacio de color verde. Ahora, hablando ya de los volúmenes en sí, si me has entendido esta primera parte va a ser más fácil. Siempre recuerda que hay que ir razonando, pensando, no solamente memorizar. Hay una forma fácil de acordarse cuáles son los conceptos de estos volúmenes. Tenemos que el aire que entra va a estar representado hacia arriba, en la parte de la inspiración. El aire que sale va a estar en la parte de abajo. Y siempre más abajo hay un aire que va a permanecer en los pulmones, que no se puede eliminar. O sea, siempre hay un aire que por más esfuerzo que hagas, va a quedar en tus pulmones. Y ese es el aire que está hacia abajo, por eso dice permanece. Aquí te presento un esquema que debemos de tener en la cabeza para poder formar los conceptos de los volúmenes y las capacidades sin estar memorizando. Por ejemplo, el volumen de aire corriente. A ver, ¿qué cosa es el volumen de aire corriente? En palabras sencillas, es la cantidad que entra y que sale de tus pulmones ahora que, por ejemplo, estás sentado mirando tu video. O sea, lo que normalmente inspiras y expiras durante una inspiración y expiración que sería normal, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el concepto? Volumen de aire que entra y que sale, o tú puedes decir volumen de aire que se moviliza o que inspiras y expiras durante una inspiración y una expiración normal. Ese es el concepto del volumen de aire corriente. Su valor es de 500 mililitros. Ahora, el volumen de reserva inspiratorio. Como vemos, es un volumen de reserva, o sea, es un volumen adicional, es un volumen extra que puede inspirarse. El mismo nombre te está indicando su concepto, es un volumen adicional que puede inspirarse. Entonces, si tú normalmente inspiras lo que está acá, estas ondas pequeñas, lo que inspiras es lo que está de color amarillo. Si tú inspiraras algo adicional, te vas a agregar esto que está de color celeste. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería su concepto? Tú dices volumen extra o volumen adicional de aire que puede entrar a tus pulmones durante una inspiración, porque estamos hablando de entrar. Dime, ¿sería normal o sería forzada? Tendría que ser forzada, ¿no? Porque es un volumen con un esfuerzo adicional. Entonces, ese será el concepto del volumen de reserva inspiratoria. Volumen extra de aire que puede entrar a los pulmones durante una inspiración forzada. Ahora hablemos del volumen de reserva expiratoria. Es la cantidad extra, o es el volumen extra o adicional de aire que puede salir, porque estamos hablando de expiración, que puede salir durante una expiración forzada nuevamente. Entonces, en palabras sencillas, es el extra que tú podrías botar. Si haces un esfuerzo para expirar de más, ese extra se llama volumen de reserva expiratoria. Y finalmente, el volumen residual. Si te das cuenta, este volumen de color amarillo es el volumen que entra
después baja y es el volumen que sale. Si tú haces un esfuerzo adicional, puedes botar este volumen que estaría acá, de color verde, entonces se graficaría con esta curva, ¿sí? Eso es lo adicional que puedes expulsar al momento de expirar, pero si te das cuenta, por más esfuerzo que hagas, esta curva nunca puede llegar hasta acá abajo. O sea, nunca se puede expirar todo el volumen, toda la cantidad de aire en el pulmón. Siempre debe permanecer o quedar una parte de aire, una cantidad de aire acá en el pulmón. Entonces, eso es el volumen residual. El volumen que queda, vamos a hacer el concepto. Tú vas a decir, volumen de aire que, como ya estamos contando la parte de abajo, ya tienes que decir volumen de aire que permanece. Volumen de aire que permanece después de una expiración. Ahora dime tú, ¿será normal o será forzada? Tendría que ser forzada, porque si tú dices normal, la cantidad de aire que queda después de una expiración normal, ¿cuál sería? Si es una expiración normal, tú vas a botar hasta acá. ¿Cuánto quedará? Quedará esto, que es el volumen de reserva expiratoria, y además quedará el volumen residual. ¿Sí? Entonces estarías contando lo de verde y lo de rosado. Para que sea el volumen residual tendrías que decir cantidad de aire que permanece en los pulmones después de una expiración forzada. Porque en una forzada ya botaste esto que está de color verde, esta curva que está acá, y te quedaría solamente esto, que vendría a ser el volumen residual. Ahora pasamos a ver las capacidades. La capacidad funcional inspiratoria. Primero debes de saber que esta capacidad resulta de sumar el volumen de aire corriente con el volumen de reserva inspiratoria. Si sumamos 500 más 3100, será un valor aproximado de 3600. Eso es lo primero. Ahora, el concepto. ¿Cuál es el concepto de la capacidad funcional inspiratoria? Mira, tú vas a decir volumen de aire que, si estamos sumando esto que inspiras, tenemos que decir volumen de aire que entra a los pulmones durante una inspiración, porque está entrando, ¿sería normal o sería forzada? Si ya estamos contando esta parte de color celeste, que es lo adicional, tendríamos que decir forzada. Entonces sería volumen de aire que entra a los pulmones durante una inspiración forzada. ¿Cuánto entra? Si tú haces un esfuerzo ahorita por inspirar, ¿cuánto entra a tus pulmones en total? Van a entrar 500, que es lo que normalmente entra, más 3100, que es el adicional, es el extra. Entonces, ¿cuánto entraría? Entraría 3600. A eso se le llama capacidad funcional inspiratoria. Si tú revisas el concepto del volumen de reserva inspiratoria es muy parecido, porque sería volumen de aire adicional, esa es la diferencia, volumen de aire adicional o extra que puede entrar a los pulmones durante una inspiración forzada. Este es el adicional, más lo que normalmente entra, que es el volumen de aire corriente, ahí tenemos la capacidad funcional inspiratoria. Ahora, la capacidad residual funcional. ¿En qué consiste? Esta capacidad suma el volumen de reserva expiratoria con el volumen residual. Como ya estamos sumando este último, que es el volumen residual, entonces uno ya tiene obligado que decir cantidad de aire que permanece. Porque si estamos considerando este, recuerda que este volumen no se puede salir, no se puede expulsar de los pulmones. Tiene que quedar ahí siempre. Entonces, como la capacidad residual funcional suma a estos dos, debemos de decir volumen de aire o cantidad de aire que permanece en los pulmones después, siempre cuando es permanece tienes que decir después de una expiración. Te pregunto, ¿será normal o forzada? Si tú dices forzada, a ver de nuevo, piensa, ¿será forzada realmente? O sea, después de una expiración forzada queda este volumen más este volumen. No, pues, porque después de una expiración forzada tú ya botaste esto que está acá, este volumen, y solamente te quedaría lo de abajo. Entonces lo que tú acabas de decir es el concepto de volumen residual y no es el concepto de capacidad residual funcional. Para que sea residual funcional, tú debes decirle la cantidad que queda después de una expiración normal. ¿Por qué después de una expiración normal? Porque normalmente cuando tú expiras, botas hasta acá nada más, todo lo que está de amarillo.
Eso es en una expiración normal. ¿Y qué quedaría? Quedaría esto de aquí que no lo has botado y esto de acá que no lo puedes botar, que se va a quedar siempre en tus pulmones. Creo yo que de todos los volúmenes y todas las capacidades, el que es un poquito más difícil de entender de repente a primera impresión es este de aquí, la capacidad residual funcional. Que siempre tienes que tratar tú de razonarlo. Entonces tú dices, normalmente entra este volumen, normalmente sale este volumen. Si yo hago un esfuerzo adicional por expirar, voy a botar este volumen que está acá. Si hago un esfuerzo y quedaría solamente lo último. Pero si yo quiero sumar y considerar este volumen más este volumen, entonces ya no debo de expirar de manera forzada, pues. Solamente debo expirar lo normal que llegaría hasta acá. Y si tú expiras lo normal, te quedará este volumen más este volumen. A ver, de nuevo, ¿cuál sería el concepto? Para la capacidad residual funcional, tú vas a decir volumen de aire que permanece en los pulmones después de una expiración, ¿cómo sería? Normal. Para que pueda quedar esto y pueda quedar esto que está por acá. Entonces, la capacidad residual funcional será 1200 más 1200, 2400. Tenemos ahora la capacidad vital. En la capacidad vital vamos a sumar el volumen de aire corriente más el volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva expiratorio. Esa es la suma. Saldría 4800. Ahora, el concepto. En la capacidad vital, ¿qué va a pasar? Tú vas a decir, es la cantidad. Si ya estamos sumando este de acá que entra y este de acá que sale, entonces tenemos que decir, es la cantidad máxima de aire que puede salir, o es la cantidad máxima de aire que sale durante una expiración. Si estamos sumando lo de abajo, te habrás dado cuenta que ya tenemos que decir una expiración forzada. Es la cantidad máxima de aire que sale en una expiración forzada, pero si te has dado cuenta, primero ha tenido que entrar, como estamos sumando la capacidad vital, primero ha tenido que entrar este extra que está acá. Entonces, tendrías que decir volumen de aire que sale durante una expiración forzada después de una inspiración máxima o una inspiración forzada. O sea, son dos conceptos en uno. A ver, de nuevo, de repente te perdiste. Vas a decir, ¿qué es la capacidad vital? Es, en palabras sencillas, lo máximo que puedes eliminar después de haber inspirado al máximo. Ese es en resumen. Lo máximo que tú puedes botar después de haber inspirado lo máximo posible. A ver, si lo vamos analizando poco a poco, sería así. ¿Cuánto puedes inspirar tú de manera forzada? Puedes inspirar 500, que es lo normal, más 3100, ¿sí o no? Eso es lo que normalmente, o máximo, de manera máxima, entra a tus pulmones. 500, que es lo normal, más 3100, que es lo adicional. Quiere decir que en total van a entrar 3600, que sería todo esto. Y después que has inspirado al máximo, que es todo esto, ahora vas a expirar lo máximo posible. Cuando tú botas el aire, lo máximo posible, ¿qué es lo que vas a botar? Vas a botar primero esto que está de celeste, que es 3100, después vas a botar esto de 500, y si quieres expirar lo máximo, vas a botar también lo que está hacia abajo, que es de 1200. Entonces, en la capacidad vital que has expirado, has expirado lo máximo posible. Tanto esto que es lo que inspiraste de manera forzada, esto que es lo que inspiraste normalmente, y adicional expiras esto de manera forzada. Por lo tanto, el concepto ¿cuál sería? Volumen de aire que sale durante una expiración forzada después de una inspiración forzada. A veces en los libros no dice forzada, dice máxima. Entonces podría ser volumen o cantidad máxima de aire que puede salir durante una expiración máxima después de una inspiración máxima. Finalmente tenemos la capacidad pulmonar total y consiste en sumar todos los 4 volúmenes que he mencionado. Si sumamos 3100 más 500 más 1200 más 1200, me saldría aproximadamente 6000. Bueno, digo aproximadamente porque en algunos libros acá no se considera 3100, sino se considera 3000.
y aquí a veces le ponen 1100. Entonces, si sumamos esos valores, acá nos saldría 6000, saldría 5800. Pero eso depende también de los autores. En promedio es 6 litros. Esa es la sumatoria. Ahora, el concepto. ¿Cuál sería el concepto? Estamos sumando, mira, estamos sumando lo que normalmente entra y sale, más el adicional que puede entrar, más el adicional que puede salir, más lo que queda. Estamos sumando todo. Entonces, como ya estamos sumando el último, cada vez que sumemos el último, debemos decir volumen de aire que permanece, porque ya estamos sumando el volumen residual, volumen de aire que permanece en los pulmones después de una inspiración forzada. ¿Por qué? Porque lo que hay en tus pulmones en ese momento, ¿qué cosa es? Es los 500 que normalmente entran, más los 3100 que han entrado de manera forzada, más esto que no lo has botado todavía, más esto que no se puede botar. Entonces tienes todos estos 4 volúmenes en tus pulmones. Por eso que el concepto sería la cantidad o volumen de aire máximo que puede permanecer en los pulmones después de si queremos tenerlo máximo, tendríamos que inspirar de manera forzada. Entonces sería volumen de aire que permanece en los pulmones después de una inspiración forzada. En términos prácticos, si tú ahora tomas todo el aire que puedas, toma aire, tomas todo el aire que puedas y te quedas ahí, aguantas ahí la respiración. Significa que en este momento, ahorita, en tus pulmones, estás teniendo aproximadamente 6 litros de aire. ¿Por qué? Porque estás introduciendo a tus pulmones esto, que es 500, más este 3100 porque has hecho un esfuerzo adicional, más esto que no lo has botado, más esto que no se puede botar. Entonces tienes todos los 4 volúmenes ahora al momento de inspirar y mantener el aire ahí. Quiere decir que tus pulmones como máximo pueden almacenar esta cantidad de aire, 6 litros. Obviamente esto varía de persona a persona. Se dice que es menor en mujeres, va a ser mayor en personas que realicen ejercicio, en personas atléticas, en personas que son de talla más alta. Entonces esto varía de persona a persona, pero aproximadamente son 6 litros. Recuerda siempre que estos volúmenes debes de razonarlos, tratar de entenderlos tú mismo poco a poco y no solamente estar memorizando. Y no te olvides, si te gustó, dale like y recuerda que el conocimiento se comparte. Así que comparte este video con tus amigos si es que crees que les puede servir. Nos vemos en el próximo video.